¿Qué tal, arqueros y arqueras? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya os dije que íbamos a volver poco a poco. Volvimos con esa entrevista con Jorge Jiménez y bueno, de la que están saliendo trocitos y tal. Y durante este mes, pues cómo no, teníamos que volver a nuestra tradición de hacer nuestras charlas con nuestra amiga y no solo colaboradora, también amiga Ana Moriel de Iberian Geek, entre otros muchos canales. Bienvenida a la Frikiana. Buenas, Samuel, encantada de estar de nuevo aquí en tu canal. Porque para quien no lo sepa, Ana y yo estamos comentando dos series ya finiquitadas, aunque bueno, ella tiene la pelea con que vuelva la suya y oye, puede ser, lo hablaremos en su canal. Las dos series son Lucifer, que lo hablamos en su canal, y Agentes de S.H.I.E.L.D., que lo hablamos en el mío, en la Frikiana. Vamos a comentar en este vídeo lo que ha pasado durante la segunda temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Tenéis el vídeo de la primera en el canal y haremos lo mismo en el canal de ella con Lucifer. Así que dicho eso, vamos a poner la careta y empezamos a hablar. Dentro, intro. La Frikiana, el espacio friki de la Diana, pilotado por Samuel Saborido. Ana, ¿qué te ha parecido la temporada? Bueno, a mí me ha encantado eso de expandir el UCM, aunque había ciertas historias que a mí me sonaban porque es lo que te comenté hace tiempo, que yo la tenía medio vista, pero fue a partir de la segunda, tercera cuando la dejé de Ujú. ver, no porque no me gustase, sino porque, bueno, lo Cosa de que es la vida. eso, lo que es la vida, ¿no? Entonces, pues eso. Y entonces, pues, gracias a ti la he retomado y ahora entiendo por qué a ti te gustaba más a partir de la segunda, porque Mm. tiene temas más de ciertos personajes que ahora comentaremos, aunque yo he de decir que también la uno también Mm. me gustó, así que yo Yo también te voy a cortar, oye, no es que no me guste la primera, lo que pasa es que, claro, en las revisiones pierde la primera porque ya sabes lo que viene al final y por claro, quieras que no, pues pierde la revisión, pero la primera era muy buena, ¿eh? sí, sí. Y es que la segunda amplía muchísimo el universo. O sea, es una cosa muy loca, no es por quito a poco, sino que además la segunda se, mm, divide como incluso en 2 partes, como la segunda parte de la segunda es como la continuación, pero que al mismo tiempo mete otro elemento más, y es como que amplía muchísimo en 22 episodios, me parece que son, Ujú. amplía muchísimo el lore y esta temporada vuelve otra vez a conectarse con las películas y tú ya me comentarás a partir de cuál ya no se considera canon, porque había a partir de no sé qué temporada que no era canon, Ujú. pero la segunda que aún lo es, por lo que he visto, ¿no? Aún lo es y aún lo intenta ser. Es decir, en esta segunda temporada lo que vemos es a el grupo que estaba en el equipo de Phil Coulson en S.H.I.E.L.D., cuando todavía existía como organización, reconstruyendo dicha organización después de haber sido destruida, como sabéis, por Hydra. Se vio que es la primera película que sale referenciada en, bueno, que se ve claramente cómo se acompasan los eventos durante la primera temporada, que es la película del Soldado del Invierno, donde Hydra se revela dentro de la película de Capitán América. Y aunque en el cine Shield ya desaparece y sale Nick Furia como, bueno, está por ahí, y de hecho aparece con un helicarrier que dice, son cosas de unos viejos amigos, que son los protagonistas de esta serie, esos viejos amigos, em, realmente no vuelve a aparecer Shield como tal. Aquí en la serie la reconstruyen hasta el punto de ser inverosímil que se haya podido reconstruir tanto y que no aparezca en las películas. Por eso hay un punto, como ya adelantaba Ana, de que hay un momento, me parece que en la tercera temporada, donde ya es incompatible que ambos sean canon. Es una cuestión empresarial, no creativa, pero bueno, ya acaba siendo incompatible. Y más si te vas al Ujú, final, siempre se han hecho guiños, ya lo hablaremos dentro de 4 o 5 meses. En una temporada hay una referencia a Thanos, de que ya viene. Se ujú. hace un viaje en el tiempo, es decir, con todo eso,
sería imposible que los eventos de Endgame sucedieran 5 años después, porque el viaje en el tiempo ya se sabía, bla, bla, bla. De momento, Ujú. es que cuestiones empresariales. De momento no nos Sí, afecta el hecho de sí. que sea o no sea canon. Tú Y hablabas aún de as los bloques, ¿no? De la serie. Ujú, y aún así se rumorea que algunos personajes de Ujú. SHIELD van a estar otra vez en las películas, pero claro, hará otro follón, porque si ya supuestamente no es canon, a ver ahora cómo lo canonizan otra vez, pero bueno, eso ya Claro, veremos. aquí todo es canon, Veremos esto me ver. parece que lo dijo Kevin Feige, todo es canon en el multiverso cinematográfico de Marvel. Entonces sería tan sencillo como ponernos a un Temblor, a una Daisy, hasta la última vez que hicimos esto la llamamos Sky, ahora la vamos a llamar Daisy otra vez, que pasó su nombre de verdad, Daisy Johnson, ahora hablaremos de ello. Sí. Puede aparecer una versión suya, puede aparecer una versión de Coulson, pero vamos, Ujú. yo voy con escepticismo en ese sentido. Tú me hablabas de 2 bloques de la serie. Me parece que, bueno, segundo, es evidente que es el bloque de los Inhumanos, bueno, Sí, hermanos. y el primer bloque tú me hablas de la reconstrucción de SHIELD, de la pelea Ujú. con la cabeza de Hydra que está Sí, por ahí, exactamente. y el Con verdadero SHIELD, Whitehall, que es otra cosa. con, Whitehall, eso, con el Whitehall, sí, con los inhumanos y con el verdadero Chile. Es que verdadero han SHIELD. metido 3 historias Mm, conectadas, pero es que las han metido digamos, 22 episodios, como, claro, madre mía, la de cosas que han metido en una sola temporada, ha una claro. cosa Bueno, bueno, loquísima. bueno, Bueno, bueno. y en la segunda mitad, encima, Y 2 o 3 métele de más. ellas en segunda, Es que claro, aparte de eso, métele más. El pasado de Melinda, la relación también, entre Fitz y Simmons, sí, todo lo que tiene que ver, que estará dentro de la trama de los Inhumanos, pero tiene que ver con una protagonista de la serie, que es Daisy. Su sí, pasado y o sea, muchísimas cosas en esta segunda temporada que ocurren, madre mía, por eso a mí esta me gusta tanto. Am, sí, a ver, hay como 3 grandes bloques que de ahí salen los temas, así que vamos a quitarnos al primero, que es bueno, que sería el segundo, que está un poco desperdiciado y así nos lo quitamos rápido. El verdadero Shield. sí, Esto es, para que la gente se ubique. A lo largo de la segunda temporada, con Phil J. Coulson como director de S.H.I.E.L.D., que hereda el liderazgo, bueno, pues porque es uno de los pocos agentes de Max de nivel 8 que quedan con vida, pues él asume el liderazgo y reorganiza la organización. Nunca mejor dicho. Y en ese contexto, Robert González, o Roberto González, no sé exactamente el nombre, o sea que se apellida González, une a algunos agentes, entre ellos a las que dirigía la escuela de S.H.I.E.L.D., para armar un golpe de Estado, básicamente. Esto es un golpe de Estado. Entre ellos, pues uno de los varios personajes nuevos que aparecen, que lo comentaremos luego. Y en esas montan una revolución, le dicen a Coulson, estás cometiendo los errores que cometía Furia, y aquí dice, vale, Furia tenía el control de los políticos y de la ONU, pues yo tendré el control de vosotros. Y eso se lo carga muy rápido, cuando podía haber sido, no sé, a mí me viene a la cabeza lo de los Skrulls en Secret Invasion, algo que podía haber sido la trama de la saga y se acabó en una serie. Pues un poco igual. ¿Qué opinas tú de esto? que, buf, que la verdad que fue un giro de guión inesperado, porque claro, tú te esperas que como Chill se acabó y Furia fue el que nombró a Coulson el nuevo jefe, pues tú dices: "Bueno, pues ya está, que hasta aquí Chill", pero es que fue un poco de madre mía, o sea, es que es eso, es que yo ya me olía algo cuando Bobby y el compañero, ay, el nombre del compañero, no me acuerdo, que son muchos personajes, perdón, decía: "Hay que contárselos antes, no sé qué", y yo Mac, ya eso, Mac, es que no me acordaba, perdón, Mac y Bobby cuando estaban así como tan secretos y diciendo: "No somos Hydra", ¿no? Yo claro. pensando, digo, hay aquí tiene que haber algo sobre Shield, pero, o Mm. sea, sobre Yo, Shield, pero yo, aún así, fue un poco shock porque digo, yo esperaba que no existiera Shield más allá de Coulson y y de los que vemos en compañía. pantalla, claro. Yo También, cuando vi aquello dije, ¿estos son de Hydra? O están liados y por eso tenía que contárselo a Hunter. Pero bueno, de verdad que después lo resuelven. Pero el primer cliffhanger este que hacen al final de un episodio, sí, si no sí, recuerdo mal, todos están liados. Porque claro, no hemos presentado. Aquí hay sí, sí,
dentro del equipo de SHIELD, que esto lo vamos a comentar en el primer bloque, que me lo he saltado un poco yo, hay nuevas incorporaciones, básicamente. Ujú. Bobby y Sí. Hunter, que son un matrimonio de... Ella era agente de SHIELD antes de que cayera, de hecho bastante antes. Sí. Hunter era un militar, un mercenario. A, Ujú. a él lo contratan junto con un grupo de mercenarios y a Bobby la tienen infiltrada en Hydra. Ya comentaremos Ujú. eso. Sí. Son un ex matrimonio. Se llevan bien, se siguen queriendo, pero como se habían peleado muchísimo, se siguen peleando muchísimo, creen que se odian, pero realmente no se odian. Ujú. Eso se ve bastante al final. Sí, Pero bueno, sí. hay ese pique. Y Bobby tiene esa conversación con Mackenzie, que es Mac Mackenzie, de esto que estamos haciendo, hablando del verdadero SHIELD. Un verdadero SHIELD que intentó ser un golpe de Estado y que lo que nos hizo es ampliar la mira. No solamente existe el SHIELD que conocemos, sino que hay otros más, pero que ya está, que aquí manda Coulson y ya. Ya está, se acabó. Acabaron aceptando eso y ya. Al final. Pero he de decir que no vale aquí nada lo de Furia, porque Furia no solo es que no tenía controlada la organización, había gente que creía que lo hacía mal, sino que nadie Ujú. sabía que Furia le había dado a Coulson el liderazgo. Para el mundo, Furia está muerto. Eso es lo malo. Entonces no tenía esa legitimización. Coulson acaba Ujú. Claro. diciendo, te voy a decir la verdad, te voy a dar los secretos, le da una cajita que le había dado Furia, toma, contrólame Claro. lo que tú quieras. Y ahí es cuando ya se ve que es un buen líder. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que yo creo que algunos subestimaba a Phil, porque es como que Phil es como más el buenatón, más como a la sombra de Mm, Furia un poco, ¿no? Y al final, pues acabó demostrando que sí que merecía ser un buen líder, o sea que un claro, poquito lo que es. Ujú. Sí, sí. ese golpe sobre la mesa. No vamos a quitar este tema del verdadero Shield porque no suma nada. Luego os hablaremos No. de González en el segundo bloque. Bueno, que es el tercero. Porque Ujú. que es el Vale. gordo, el de los inhumanos. Luego lo mencionaremos porque, en fin, lo hablaremos de él. Vamos al primero, que es la pelea con Hydra, que es de lo que debería ir la temporada. En Ujú. Hydra hay un nuevo liderazgo que es Daniel Whitehall, que era Ujú. una de las personas que estaba en el equipo inicial de Hydra, junto Ujú. con Cráneo Rojo. Por Ujú. cosas de inhumanos que comentaremos en el siguiente bloque, sobrevivió hasta ser un Ujú. grandísimo chico, pero realmente tendría que tener como unos 100 años. Lidera ahora Hydra después de su supuesta caída en las Ujú. películas, ¿no? Y en esta Hydra, que realmente se ha instaurado, pero no tiene. No, perdón, el liderazgo todavía. O sea, sí, Hydra todavía no había caído. Cayó en las películas con Darío Sí. una cosa así, como en el 10. Pero todavía no ha caído. De Eh, hecho, se nombró que Cráneo Rojo se había caído. La agente y Carter claro, aparece también en un efectivamente. episodio. Ujú. O Sí, sea, claro, que esa parte está relacionada directamente claro, con con las el pelis. de sí, exactamente. Ujú. Ujú. Claro, este hombre, el Whitehall, es el director de Hydra Ujú. y digamos que como Hydra gana la guerra, está Ujú. instaurada, tiene sus sedes, sus edificios y su personal que le ha sido fiel tras la caída de Hydra. Entre ellas, presuntamente, una tal Gemma Simmons, que no aparece al principio de la serie y que está por ahí. Ujú. Claro, luego sabremos que era una infiltrada de Coulson para saber lo que ocurre en el Ujú. ámbito científico. Pero tú la ves ahí y dices, Gemma, ¿qué has hecho? Efectivamente. Sí, sí. Y luego, es más, de hecho, Fitz en un principio parece que está hablando con Gemma, pero no es Gemma. Es una cosa Claro, que me dio muchísima pena. Cuando vi sí, ese sí, sí. episodio y vimos Claro, que porque era vamos a hacer una recapitulación. Al final de la primera temporada, claro, dentro de la batalla entre Shield e Hydra y en la traición de Grand Ward, un ex agente de Hydra, de Shield que estaba dentro de Hydra y del grupo rebelde, pues dentro de una cárcel de estas, de las que habían sí, diseñado para Hulk, para que nos entendamos, sí, estaban Gemma y Leo y los tiran al océano. Claro, en esas, para sobrevivir, Fit hace no sé qué cosa para que sobreviva Gemma y él, bueno, sobrevive de milagro porque aparece Furia, precisamente, pero mm, que ha tenido los suficientes problemas como para tener una deficiencia cerebral y todo esto que no se maneja ni en el habla, ni a nivel físico, ni a nivel mental como él querría. Y dentro de esa cúpula, cuando creían que iban a morir,
Leo le confiesa lo que era un secreto a voces y es que estaba enamorado de ella. Claro. Entonces, en ese contexto, con él no siendo el verdadero Leo, no siendo el súper listo que era, eh, tiene también el hecho de que Gemma se asusta y acepta una misión para irse infiltrada, es decir, para separarse de Leo, y eso le deja a Leo reventado, Sí, física sí, y sentimentalmente. sí, sí. Que luego vemos que no es lo que él pensaba, pero claro, como nadie lo sabía, excepto el propio Phil Claro. y ella, pues claro, la gente se quedó extrañada. Es más, mucha gente no sabía que ella estaba infiltrada. Ella, Ujú. pensaron pues lo mismo que nosotros en un principio, es como tú que haces Hidra, ¿no? Pensamos Claro, lo que porque mucha gente. además la serie te lo deja ver. Hay un momento en el que se sabe que está infiltrada, Ujú, aparece Coulson, le hace un sí, sándwich, una cosa así, y claro, lo primero que hace es, creías que no, que lo primero que dices, creías que no me iba a dar cuenta, y nada, que estaba diciendo que no tenía nada en la nevera sano. Pero tú lo primero que piensas es, ojo, ojo lo que están hablando de eso, sí, de que me ha sí, traicionado. sí. Pero no, no, que es una espía dentro de un espía. A mí esos guiones de un doble sentido, de parece una cosa, pero en otra, a mí me encanta. O sea, a mí esos giros así Claro, de los diálogos son, sí, 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 totalmente. Porque claro, estamos en shock, ¿no? Como claro. tú, ¿qué es lo que haces ahí? Y de hecho hay otro personaje también que también luego aparece, que también parece que es de Hydra y no es de Hydra. Es otra infiltrada, pero por otra cosa, por otra vía, ¿sabes? Que es Y Bobby, que ahora que es Bobby también. Ujú, efectivamente. Em, Bobby realmente está ahí porque, claro, Gemma sabría lo científico, Bobby lo militar, y ya está. claro. Y así Shield podría reconstruirse. Porque aquí lo que tenemos es una Hydra que ya está construida a base de Ujú, muchas décadas, que ha dado un ujú, golpe de estado y se ha quedado con el poder, que está ujú, siendo pues atacada por muchos frentes, pero que está sobreviviendo de momento, y un Shield ilegitimada, porque ni siquiera ujú, el gobierno de Estados Unidos le da legitimidad como organización, ujú. que se está reconstruyendo y está intentando vencer a un tiburón como Hydra, Sí, sí, y medio lo consigue. Entonces, esa batallita de reconstruir Shield es uno de los bloques de la serie. sí, sí, totalmente, ¿Tú todo totalmente. esto cómo lo has visto? Pues la, la verdad que una trama que me ha gustado bastante y está luego bien enlazado con esto de los inhumanos y tal, Ujú, pero es sorprendente como que, ¿cómo decirlo? Lo que hemos dicho, que ha cogido tal poder en la actualidad que ya no se esconde igual que antes de ahora es todo secreto, sino que ahora están como en el edificio y como que ahora están unos cuantos orgullosos de estar en lo que es Hydra y tal. ¿No? Es como antes era ujú. como, somos chill, ¿no? Y ahora es como más bien Hydra y además también me da cuenta de que no solamente está la parte más histórica de Shield contra Hydra, sino que también he visto, si no recuerdo mal, que había también como un grupo como de gente importante, controlándolo todo. Es como que Whitehall era como representante de una rama, ¿no? Y luego había unos cuantos más. Es como que los poderosos, es como que va más allá de Hydra, ¿no? Es como que hay unos poderosos ahí. Es muy interesante esa lo que es esa trama, ¿no? De Claro, al final el hecho de que Hydra sea un pulpo es una metáfora. O sea, claro, siempre se dice la frase y durante la temporada se ha dicho de que córtale una cabeza a Hydra y otra ocupará su lugar. claro, claro. Eh, Esas cabezas son ramas distintas de la organización. De hecho, en la tercera temporada esto lo veremos. Y es que Hydra no nació en la Alemania nazi y sobrevivió a la caída de la Alemania nazi. Hydra era una organización que tiene siglos de historia y que tiene un fuerte vínculo con los inhumanos. Esto me lo tendré que empollar para el siguiente capítulo, así que Ujú, ya te lo explicaré mejor. Pero con esa historia, lo lógico es que haya una rama más creyente de la mitología Hydra
y Mm, una rama más científica, que es en la que pertenece Whitehall. La rama que quiere exactamente. todo el conocimiento posible para tener todo el poder posible. Ujú, Sería la rama más nazi, o más puramente nazi, entre claro, comillas. claro, claro. Y por eso estaban buscando lo de el adivinador, que es el aparatito que ahora Exactamente. comentaremos también. Sí, sí, por el tema de los inhumanos y tal. Yo me acordaba de algo de eso, pero yo te digo, como lo dejé a medio ver, Claro. pues, me quedé más o menos en la parte que tú dices que es muy antigua, en esta parte más o menos, me quedé yo así más de esto. Y, hostia, la segunda es que ha venido fuerte, es que ha venido Porque ha bastante venido, fuerte. claro, ha venido con muchas ideas. Y centrándonos muy brevemente, porque ya vamos a pasar al bloque de los inhumanos, que es el Sí, verdaderamente fuerte. Claro, aquí lo que tenemos es un Shield que ha sido capaz de construirse, ha dado un salto y te da esa hostia, por así decirlo. ¿Cómo te da esa hostia? Con todavía, así se llamaba todavía, Sky. Sky, que mm, era una informática que dio 3 hostias por autodefensa en la primera temporada, ujú, aparece en el primer capítulo, en la primera escena, dándole una paliza a un grupo de militares o de paramilitares pro sí, Hydra o que tienen información sobre Hydra y tal. Es decir, ese salto, con además un cambio de look de ella, con otra gente que estaba por ahí que todavía tú no conocías, porque son nuevos, en fin, claro, sí, te da el salto de que ya no son un grupo de 6 agentes dentro de una organización, sino que son otra cosa. ujú, Y eso va muy acompasado, y ahora te pregunto por qué te parece, con que ya Coulson no está con todos ellos, sino que está en su despacho, haciendo viajes que no saben a dónde. sí, Que era como una hija para Coulson. Decía, quiero hablar con el director. Dice, no te puedo atender. Eso de ya no es lo que era, pero claro. era lo que era Shield antes. ¿Tú cómo has visto todo esto? Hombre, yo por una parte entiendo que habrá quien prefería el estilo de Nick Furia. A mí el estilo Corso también me ha parecido muy interesante y también me ha gustado mucho eso de la, ¿cómo decirlo? De la fidelidad a Phil, ¿no? Cuando Phil estaba dibujando esos símbolos raros ¿De que verdad? necesitaba ayuda de todo el equipo, que a pesar de que era una misión muy loca, lo apoyaron y tal, a pesar de que a lo mejor en alguna ocasión era un poco así como un poquito kamikaze. La verdad es que me gustó bastante, pero sí que es verdad eso, que ahora Chill, pues por desgracia ha caído en desgracia, ¿no? Valga la redundancia, es la opinión pública. Y claro, y es como él dice, que le falta gente, aún así, y gente buena aún más. Entonces, pues, el pobre, pues, Claro, trabaja con lo que tiene, pero, claro, es eso, es otro estilo, pero bueno, a mí me gusta bastante, pero es eso, ¿no? El Phil entiendo que con muchos ojos si había realmente algún infiltrado nuevo o si realmente todo el mundo era más leal. Entonces, es un poquito también controlar sus ujú, pasos, ¿no? Entonces, y claro. luego el tema de ciertos personajes que no hemos conocido hasta más tarde, está guay que, claro, cuando mataron a ciertos personajes, digo, joder, digo, tan rápido se la han cargado. Y después digo, no, es que luego hay un flashback en la segunda mitad de quiénes eran estos mercenarios y tal, que uno de ellos, que una de ellas era la actriz de escena, precisamente, una de las de estas, la actriz de escena. Entonces, pues estuvo guay eso. Ya digo, me gustó, pero claro, entiendo que Shield ya no tenía tantos recursos y Claro. tanta, ¿sabes? Antes de dar el salto al tema inhumano, porque te iba a rescatar la idea de los dibujos, que es fundamental durante la primera A los temporada, dibujos. te lo voy a rescatar luego porque es que está dentro de la trama inhumana. Por preguntarte algo que tiene que ver
con la propia primera parte, con el grupo en sí mismo. Voy a contextualizar al principio. En este momento en el que la gente empieza a desconfiar de Coulson porque se ha vuelto distante, hace viajes a no se sabe dónde, todas estas cosas, hay un viaje, o por lo menos varios viajes, que Coulson hace para ver a un psicólogo cuyo nombre no me acuerdo, no sé si tú lo recordarás, que da la casualidad de que es el ex marido de Melinda May. Y todo esto abre la explicación de por qué May es como es y por qué la llaman la caballería. No sé si tú recuerdas el nombre de este señor. No lo recuerdo, pero Pues sí la tenemos trama que tú que, comentas. tenemos que buscarlo porque la siguiente temporada va a ser importante este señor. Pero claro, cuando él llega, no solamente se sabe que está tratando más o menos a Coulson para darle un poco de orientación, sino que descubrimos el pasado de May. Ellos estuvieron casados y en Ujú. una misión en Bahrein, Melinda tiene que ir junto con Coulson en fin, a tratar un asunto que tiene que ver con inhumanos, precisamente con personas con poderes. No recuerdo muy bien lo que ocurre, pero hay una niña que tiene el poder de controlar las mentes de los demás. Entonces controla ahí a todo Dios en una ciudad. Em, y ella, claro, es una niña asustada, sí, pero es una niña asustada con un poder muy fuerte y que Mei no sabe cómo arreglar o no se ve otra solución y la acaba matando. Y al haber matado a una niña tan pequeña, cuando además, si no recuerdo mal, estaban intentando quedarse embarazados y tal, hace que ella entre en una depresión de caballo, básicamente, empieza a ver el mundo mucho más gris, hace que sea la borde que conocemos, porque no lo ha sido así siempre, y eso acaba por cargarse el matrimonio con este señor cuyo nombre ahora mismo desconocemos. ¿Qué te Ujú. parece esa historia pasada de May? ¿Te pareció guay? Sí, porque es que la verdad, a ver, es que está bien conocer el pasado de los personajes y además en este momento en concreto, porque meter flashback por meter, no, pero por ejemplo, este flashback sí que estaba muy relacionado con lo que es la trama de la segunda. Y por cierto, el exmarido se llama Andrew Garner, Garner. Sí. efectivamente, lo he buscado. Pues, claro, está muy bien metido ese flashback porque como Garner vuelve a salir, pues entonces está muy bien traído. A mí es que es normal esté en shock, porque es que fue una situación muy dura. Tener que acabar con la vida de una niña para salvar lo que es el mundo, ostras, es normal que esté en shock. Que de hecho creo recordar que cuando empezó la serie, ella estaba en cosas de oficina, cuando empezó la serie, estaba de oficina precisamente por eso, porque Efectivamente, sí. tras lo de Bahrein, o sea, sí con Shield, eso es verdad, pero yo estaba como más Dejó la de acción. ofi Ujú. sí, más de administrativa, más tipo secretaria y tal. Y fue cuando Phil dijo: "Vas a volver". Y ella no, porque claro, no, pero claro, cuando a hasta que tú no te ves la segunda temporada y ves ese flashback, no entiendes muy bien por qué era reticente a estar en el avión otra vez. Claro. Y y claro, a mí es lo que, a mí que series sean eso es muy interesante porque le dan más contexto a los personajes. Yo, series que no dan por hecho ciertas cosas sin explicar, es como que le falta tridimensionalidad a los personajes, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy necesario de cara a por qué ella es así, ¿no? Entonces, bueno, y luego también un poco también la cercanía que tenía con Coulson, porque se conocían tanto, eran tan allegados y, por qué el Coulson conocía a psicólogo, ¿sabes? Claro, Andrew. Básicamente, Andrew. Pues ya que hablamos de darle contexto a personajes, vamos a Ujú. hablar de Sky. De Sky. Esta temporada conocemos el pasado de Sky. Sky, si recordamos de la primera temporada, la habíamos dejado con que era una chica que había crecido sin su familia, sin su padre, sin su madre, había ido de casa en acogida, sin encajar en ningún lado. Se metió a hacker y a rebelde antisistema porque encontró ese lugar donde encajar. Es decir,
Esto pasa mucho con los populismos, no tienes dónde encajar, o con las sectas, no tienes dónde encajar, encajas ahí. Pues ella encajó en ese grupo anarquista rebelde y ahí fue cuando se conocieron con el grupo de Shield, que la fue a por ella porque había hackeado a Shield. Coulson vio algo en ella y por eso entró en el grupo. Pero claro, desde el primer momento nos muestran que no tiene familia. Bueno, pues aquí se resuelve la incógnita del por qué. Ujú. Además, durante la primera temporada se revela que estaba catalogada la propia Sky todavía como 084, que es un código que se le da a cosas peligrosas o cosas, digamos, que pueden ser peligrosas, ¿no? Cosas que no se Sí, saben sí, bien qué son, que no es una persona normal y corriente. sí. Y algo que, por cierto, rescataremos esa misma idea en Lucifer, por lo que sea. Durante la segunda temporada conocemos cuál es el pasado de Sky. Sky no se iba a llamar así, se iba a llamar Daisy Johnson, y me voy a quedar con este nombre porque lo siento, llevo 6 temporadas llamándola Daisy, voy a quedarme con Ujú. Daisy. Daisy es hija de Cal y Yajin. Ella es inhumana y él es un hombre normal y corriente, un médico profundamente enamorado de Yajin. Entonces ellos tienen Sí, su hija, están muy enamorados, todo muy bien, todo muy bonito, hasta que llega Hydra. Por eso te he dicho que volví idea. aquí. Él entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Daniel Whitehall, porque claro, se cambia la Mm. identidad después Sí, es cuando verdad. Sí, sí. ocurre esto, llega a ese poblado y descubre con el adivinador, que ahora hablaremos de él, descubre que hay gente que puede tocarlo y gente que no, Jiajin sí puede, y la Ujú. investiga, con una frase muy Bueno, macabra del descubrimiento requiere investigación, si no recuerdo mal. perdón por interrumpirte. Sí, En realidad, ya en el 45 en Austria, claro. Se ya encontró, investigaron con ellos, y fue cuando ahí vio que ella podía, tocar sí, el adivinador, sin morir. Pero, ¿qué pasa? Que cuando él iba a investigar con ella es cuando dicen de y cae Hydra, yo estaba ahí, que claro. Caidra, claro, Yo estaba cae en el 45, yo estaba en el 45. exactamente, Después, cuando lo Cráneo Rojo, liberan, claro, ahí claro, cae eso, Hydra y se meten dentro de Shield. Al entonces Whitehall lo meten en la cárcel y sale como un abuelito anciano que parece ahí que te va a dar estamos. galletas, vuelve al poblado 20 años después, 30 años después, Claro, y encuentra súper joven a la madre eh, de mm, Daisy, Jia Jin. Y dice, ¿qué pasa aquí? sí, La claro, descuartiza y se queda con sus órganos porque sabe que su poder es la regeneración. Y así con él se exactamente. queda como súper joven. Y ahí es cuando le destroza la vida a los padres de Daisy y por eso ella se cría sola. Ujú, exactamente. Que si no recuerdo mal, en la primera temporada se comentó Mm, que 2 agentes de SHIELD había rescatado a la niña, ¿no? Que a efectivamente. Sky, no te la llevó Hydra, sino SHIELD, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro. Hydra destrozó a Jia Jin físicamente hablando, a Sí, Cal mentalmente hablando, que se volvió loco y se puso a matar gente, porque sí. claro, para intentar, esto lo vamos a ver también en el presente, para intentar adaptarse al mundo de Jia Jin, él se dopa para hacerse un super soldado y parecer un inhumano con poderes, digamos. Mm, Él con esa super fuerza se carga a todos los de Hydra y sin distinguir le echa la culpa a Shield y a esos 2 agentes que tú citabas de haber destruido a su ujú, familia. A su mujer la habían matado, la habían vuelto retorcida y a su hija se la habían llevado. Por ujú, eso, además, él odia profundamente a Coulson porque personifica en él ese robo y además es como un padre para su hija, lo cual le pone súper enrabietado. aún peor aún. Aún peor aún. Claro, Claro. porque que lo que dice, se pone: "Yo soy su padre, ese rol me lo has quitado", ¿no? Mm, Cuando y claro, es eso, ¿no? Pero sí, sí, a ver, yo sé que en cuestiones, o sea, en casos normales tú dices: "Madre mía, se ha vuelto loco", pero en el contexto de un mundo de fantasía y ciencia ficción, tú dices: "¿Entiendes a ese padre que se vuelva loco?", porque es que es mm, para volverse majareta. En ese contexto, tú dices, un poco empatizas con él, aunque no sea la mejor de las formas, pero tú dices: "Madre mía, es que es normal". En el contexto de Marvel, tú dices:
Claro, Es que, ¿sabes? claro. Cal, desde la primera temporada, porque más lo vemos en la primera temporada, todo lo que él hace o busca hacer es entrar en la vida de su hija. ¿Sabes? Y Mm, para eso incluso utiliza a Reina, que utiliza a sí, Walt, que nos estamos saltando a Grand Wall. Luego sí. hablamos de él porque está en todo y a la vez no está en nada. Ya hablaremos de él luego. Yo Claro, Cal, pensaba que yo llegué a pensar incluso que Reina era hermana o sí, prima se deja caer. de Sky, Ujú. ¿sabes? Digo, igual son familia. No son familia, creo recordar, pero parecía que lo eran. Igual Claro. me he saltado algo que no me acuerdo, pero A ver, lo único es que digamos que si fuera una vida convencional serían familia política, porque hay un momento en claro, el que Reina es adoptada por sí, Cal. claro, Entonces, sí, ahí en sí. ese punto sí. Me voy a parar aquí porque, claro, el resto de la relación familiar Mm, ocurre cronológicamente dentro de un rato. Digamos que sí, en esto de buscar acercarse a Daisy y que Daisy sea lo que siempre estuvo llamada a ser, que es una inhumana, y en este odiar a Coulson, Cal se alía con Hydra. Y ujú. además ahí se encuentra con Grant Wood. Sigamos hablando así Sí, que muy rápido de él. y es que hay muchas historias que Claro, se es que entrelazan. Ward, Luego sí, luego los enemigos, luego no lo son, luego otra vez, luego es que la segunda es que ha sido una cosa un poco por loca. intentar quitarnos la incógnita de Ward. Ward había sido arrestado al final de la primera temporada y lo están Ujú, interrogando a ver si saca algo de Hydra, que es lo que le interesa. Él decía que solamente iba a hablar con Sky porque claro, él realmente, dentro de su locura y de su si es bueno o no es bueno en el fondo, está enamorado de Sky. Ah, Sky, mm, y de hecho le intenta hablar de su padre para intentar acercarlo. En fin, que eso no ocurre. Después el hermano, que es un senador de, no sé si se dice el partido, lo libera o se lo lleva para asesinarlo públicamente, pero él se escapa. sí, Después tortura al hermano hasta el punto de matarle y cierra. Y aquí nos abre la parte de que en verdad no es tan malo él, que fue torturado Grant cuando era pequeño. sí. Esa complejidad que vamos a recuperar el mes que viene cuando hagamos el, el podcast de la tercera temporada, porque es verdad que él es el coprotagonista de esa temporada. Pero en fin, que está por Ujú. aquí y que sin él, pues quizá el reencuentro familiar no se hubiera ocurrido. Vamos a quitarnos esta incógnita porque tampoco es tan importante Grand War en esta temporada. Si no te parece mal o si no quieres comentar nada de él. Sí, bueno, si quieres lo comentamos del todo. Lo que tú comentas de que hay como una, ambigüedad, ¿no? Es lo que tú Mm, dices, ¿no? De es bueno, es malo. Aquí en la segunda parece que lo que se da a entender es que es un poco según le interese un poco, ¿no? En plan, poquito más tipo más mercenario, ¿no? Un poquito más según sus intereses. Entonces, como puede ser aliado o puede no ser aliado, es un poquito claro. como, ¿sabes? Es que de hecho, parte de lo que él realmente es un chico que tampoco tenía un apoyo familiar, tenía familia, pero no una familia con la que se sintiese apoyado, se Mm, sentía solo estando acompañado, como se suele decir, y en esa se encontró un apoyo en un agente cuyo nombre se me ha olvidado, que era uno de los de Hydras infiltrado en SHIELD. Él fue quien lo introdujo a SHIELD, quien le dio una vida como un buen claro, dado y por tanto él le era fiel. Entonces le fue fiel en el golpe de estado. claro. Después se encontró sin nadie. Garrett, ¿no? Garrett, efectivamente, Garrett, John Garrett sí, estaba sí. muerto. Entonces, sin nadie, estaba ahí en boca de nadie. Después se encuentra la gente 33, le sirve a ella y al final de la temporada, por lo que comentaremos luego, dice, vale, yo voy a, en vez de seguir a, voy a ser yo el que sea seguido por. Es decir, voy a convertirme en el líder y se convierte en el líder de Hydra. Ahí es cuando empieza a pensar en sus intereses, que por eso te estoy contando todo este rollo. Antes estaba siendo el soldado de. A partir de Mm, ahí ya dice, yo voy a hacerme valer a mí mismo y a mis intereses. Y ahí es cuando dice, vale, me alío con Hydra, pensando en plan mercenario, como tú dices, porque ujú, ahora mismo es por donde puedo conseguir algo. Pero él intentó volver al grupo. De hecho, hubo una escena en la que más o menos están obligados a trabajar juntos para llegar a la ciudad mm. esta misteriosa y se reúne todo el grupo original Sí, y se nota como él realmente no quería traicionarles a ellos, estaba claro. siguiendo órdenes de Garrett.
Sí, es más, de hecho, es lo que el Word le dice a Sky, dice: yo no era leal a Hydra, era leal a Garrett, que a su vez es de Hydra, pero que él no era, es lo que tú dices, él no era leal al grupo como Claro, tal de Hydra. Y luego tú dices, en Shield sí que vio más una familia, pero claro, sí, seguía las órdenes de Garrett, pero fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? ¿Tú te has fijado que, por ejemplo, con Trip, que luego lo co comentaremos, Trip también estaba junto con Garrett, mm, pero debido a al contexto de sus vivencias, está el demonio y el angelito. Está Garrett en medio, tenemos a Trip por un lado, que es el bueno, y a Grant, que es el malo, pero me refiero que por sus vivencias, aunque ambos estaban con un malo, aunque Trip claro, sin saberlo, claro, pero es un poco como eso de según las circunstancias, ¿no? Pero Trip sí que fue leal a Shield cuando supo todo esto, pero Ward, en lugar de coger y decir: "No quiero saber nada de ti", pues, sí que se siguió, eh, siguió siendo fiel a Garrett. En claro. lugar de hacer como Trip de: "Hostia, no, no soy más tu seguidor, ¿no? Tu lacayo", ¿no? Es como un poco esa, ¿no? O sea, Claro, porque es verdad que Triplett nunca supo lo de Garrett, y es verdad que Garrett le fue sincero desde el principio a Ward. Le dijo: "Vas a trabajar en una organización que está dentro de otra". Entonces, ujú, desde que le recluta, que eso lo vemos, no sé en qué temporada, me parece que es la primera, como flashback, desde ahí le es sincero, le dice: "Oye, tú vas a trabajar para Hydra y no vas a ser un angelito bueno". Además, le educa muy, muy duramente, haciéndole matar a su perro, haciéndole vivir a la intemperie, o sea, lo amolda. Y ya con Triplet dice: "O con este no voy a conseguir nada, o ni lo intenta", y tal. Y de hecho, ujú. Triplet, pues, acaba muriendo tristemente en la trama que vamos a abordar ahora. Está bien Sí, el tema inhumano. Y te decía antes que recuperábamos lo de los dibujitos, ¿no? O sea, al final de la temporada, por haber sido, curado con la sangre de un Kree muerto, pues le empieza se empieza a volver loco, precisamente Garrett, al final de la primera, dibujando y creyendo estar encontrando la sexta maravilla, ¿no? Y estar ahí como muy loco, y empieza a pasarle eso a Coulson también al final, y lo tienen vigilado, como tú decías antes. Esos dibujitos era un mapa de una ciudad a donde había que llevar el adivinador. Es que todo está conectado. Todo está conectado, como tú decías antes. sí, sí, es que a ver, es que, gente, si nos estáis escuchando o o nos estáis viendo, sabemos que estamos liando un poco lo que son las historias, pero es que hemos comentado eso, es que esta segunda es como todo está interconectado. Entonces, digo que empieces por una cosa, empieces por otra, al final todo es un poco lío porque todo está mezclado, ¿no? De hecho, aunque Pero no te sí, lo sí, creas, aunque estamos separando para que te enteres mejor de lo que ha ocurrido. Porque si sí, no, sí, sí. Sí, sí, es que es así. Pero sí, sí, estaba todo enlazado y bueno, iban a Puerto Rico, que es donde está ese mapa, y Ida también encuentra la forma de ir también a Puerto Rico. Y bueno, y lo que pasa es que Reina y Sky, pues, bajan porque Reina sí o sí quería bajar para claro, dejar lo que el adivinado allí en la cueva. A Mackenzie se le mete un ser extraño, una especie como de Kree, pero, o sea, no es un cría en sí, sino como más, un espíritu cría o algo así raro, de esto en plan, como un que la posee un demonio, guardia, dilo. sí, como un demonio, como un guardián, ¿no? Mm. Y entonces, pues, mientras intentan que Mackenzie vuelva a ser él, iban a detonar unas bombas y al final no, porque como estaba allí Sky, pues dijeron:
No. Claro. ¿Qué pasó? Que en El que ese puede. momento, claro, en ese momento en el que Trip va a buscarla a ella, pues se abre lo que es la caja esa, sale como un polvo, y se convierten. Y entonces Trip, para intentar que no siga la cosa en plan a más, rompe todo eso con la mala suerte de que se le clava a bueno, esas otras, que por lo que se ve es porque se le clava un trozo, pero no porque en un principio a él no le había afectado, en lo que entiendo. En un principio era porque al romperlo se le, ¿no? Una esquila, ¿no? O sea, que a lo mejor A hubiera ver, podido. esto lo desconozco porque no me he vuelto a ver la serie, es una cosa muy, muy, Sí, muy concreta. sí. Me parece que a él lo que le ocurre también es que se convierte en la costra esta, ¿no? Que se convierte Sí, en sí, sí, todos tal. en la Eso es piedra. por el adivinador, ¿vale? Porque, a ver, el adivinador es un objeto Kree, porque fueron los Kree los que crearon a los inhumanos hace mucho, mucho Ujú, tiempo en su guerra contra los Skrulls. claro. Esa época en Unos la que, soldados. claro, esa época en la que Marvel lo organizaba todo y todo estaba muy bien encajado Sí, sí, sí. en esa guerra contra los Skrull, que iban a utilizar a los inhumanos como soldados. Ese adivinador lo que venía a decir es que si alguien es digno, que esto no es Claro, de que tú seas puro, sino de que tú eres descendiente de esos claro, humanos que habían recibido experimentos de extraterrestres y que se le había cambiado el ADN para ser inhumanos y por tanto para poder tener poderes. Si tú eres este tipo de personas, se abre el adivinador y se deja ver un cristal que si se rompe y se hace polvito, pues te convierte en un inhumano. En ese contexto, el cristal original no mataba a quien no era inhumano. Sí que lo hacía el adivinador, que para el caso es lo mismo. Lo que pasa es que ya después, como comentaremos luego cuando lleguemos al más allá, que no quiere mm, decir que no vayamos a morir, cuando lleguemos al más allá, ahí cambian y los cristales sí que tienen ese metal. Haciendo esta reflexión entiendo que es lo que tú dices, que al haber explotado es un trozo del adivinador el que le da a Triplet, es el que hace que se meta en la costra esta y no se le puede salvar de ninguna manera porque como vamos a ver ahora, hay un temblor que acaba matando a Triplet y entonces ni claro, siquiera la ciencia más avanzada de SEAL sí, habría sido capaz de salvarle porque ya está destrozado, literalmente. claro. Y ahí, Entonces, sí, a ese punto, llegan 2 personas con 2 motivaciones completamente distintas. Raina, que venía de haber sido la mala en la primera temporada, que sabe de su pasado, de que ella tiene sangre inhumana y puede tener poderes y quiere ujú, serlo para ser respetada, y entra ahí por voluntad propia. Y Sky, que acaba de descubrir un poco su pasado, se lo acaba de contar Cal, si no recuerdo mal, entra medio obligada sin saber qué se va a esperar, pero como ella es muy valiente, dice yo voy, y ambas acaban consiguiendo poderes porque ambas son inhumanas. Y ahí los que ha comentado Ana ya, Raina consigue su poder bastante feo, y Sky se convierte en Temblor, la famosa superheroína que hace sí. temblores, básicamente. Y a Que partir en de un ahí, principio, claro, que en un principio la lía parda, pues claro, al no saber, claro, porque es que por lo que se ve a los inhumanos, aunque estén inactivos, se les entrena desde jóvenes para cuando se convierta en un humano, como que estén listos mentalmente. ¿Qué es lo que le pasa a Sky? Que como ella no está acostumbrada a ese mundo, cuando se convierte en temblor, pues como que se desata su claro, poder. porque Y además al luego está principio no sabía ni que lo claro, era. claro. Y luego está Raina, que sí que lo sabía, es lo que tú dices, sí lo sabía, pero su poder a priori, pues no le gustaba. Por cierto, gran trabajazo de maquillaje de la actriz, de Raina, o sea, trabajazo Ujú. ese porque gente es maquillaje, no es un CGI. Joder. Algo a lo mejor sí que tendría, pero en su mayoría es maquillaje, o sea, madre mía, la actriz, la pobre, o Jo, sea o sea, mm, me da mucho yo asco. sufría. Sí, sí, sí. No, a ver, yo sufría por la actriz, porque es que tú Totalmente. imagínate la de horas que no, a mí me
pareció guay la transformación y los poderes y tal, pero yo sufría por la actriz, ¿sabes? También, Porque también. porque vaya tela, ¿sabes? Y bueno, una cosa que no hemos comentado también del tema de la gente 33, que Los también, por ejemplo, hubo un personaje que estuvo en la uno que lo cogió Hydra, fue este chaval, que era científico, estudiante universitario, que cogió poderes de gelarlo todo y que se descubre que Hydra lo cogió, pero era un soldado, durmiente de esto. Entonces, Sí, que le pues habían lavado la cabeza. claro, y ahí también vemos el poder de Hydra de que incluso personas que parecen que son gente normal y corriente pueden ser de Hydra incluso sin saberlo, ¿no? Porque les borren lo que es la memoria y no se acuerden de eso. Entonces, es Claro. bastante peligroso, ¿no? Entonces, claro, por eso SHIELD tiene 2 movidas, la propia Hydra y gente que está en el letargo, que no sabe que está en el letargo. Entonces, ahí esa otra movida también, ¿sabes? Sí. Claro, de hecho, uno de los dirigentes de Hydra que fue capturado y tal, cuyo nombre desconozco ahora mismo, en la interrogación que le hace Bobby, le dice: tú no sabrías que estás, que te has lavado la cabeza, no lo sabrías. Y ahí le come la cabeza, nunca mejor dicho, y por eso acaba desvelando algunas cosas. Bueno, a partir de ahora, ¿no? De esa explosión del cristal y de que cojan sus poderes y tal, ocurre el resto de la trama. Carl dice: hoy mi hija tiene poderes, venga, vale, voy a por ella. Jiajin hace un poco lo mismo y manda a uno de sus lacayos a por ella. En Shield, claro, ese grupito que hemos comentado antes, que por eso lo hemos comentado antes, de la verdadera Shield, irrumpe ahora y ve a Coulson con una chica que no oculta, que es como su hija, ocultándosela al mundo porque tiene superpoderes, capaz de matar a gente, y en vez de encerrarla en una cárcel, le lleva a una casita de campo para que se relaje y la cuida y tal. Por tanto, este grupo lo que cree es que Coulson tiene un arma de destrucción masiva prácticamente a su antojo y que se lo está ocultando al resto de la organización. En fin, ella tiene tal cacao alrededor que la Mm, utiliza y le hace creer que está de su lado y a la vez no. Tiene tal cacao que cuando llega un desconocido diciéndole: soy como tú, te puedo enseñar a controlar tus poderes y vas a ir a tu familia, todavía no claro. diciéndole que es familia de sangre, pero tu familia, tu Mm, etnia, acepta, se va y aquí se lía la de Dios. A ujú. nivel interno en Shield y ya a nivel familiar y todo esto. Es que es un lío. Bueno, yo sinceramente, la trama de la auténtica SHIELD, yo me hubiera esperado al menos a una temporada más, Yo porque es que han metido demasiadas tramas en una sola temporada y aquí menos mal que eran 22 episodios. Llegan a ser como las series de 14. ahora, que son Joder. 10, 15 a lo sumo, y da 6. gracia, o 6. Esta era la serie de verdad, coño, cuando duraba más de 4 horas en total. Ahí estamos, totalmente. No, pero han metido muchas tramas. Yo lo de la auténtica Shield me hubiera esperado un poquito más. Mm. Lo hubiera dejado para la tercera y dejar eso, lo del tema del adivinador y los inhumanos junto a Hydra. A mí el templo de más allá me ha recordado un poco al templo de Doctor Extraño, que no recuerdo si será el mismo sitio, no el mismo sitio, ¿verdad? En cuanto a la, La ambientación mitología, no. En o cuanto a la mitología. mitología, no. En No. cuanto a que sea el mismo set o que se hayan utilizado cosas parecidas, pues no lo sé. Pero que no. Uno es el más allá, literalmente no tiene nombre, es una ciudad perdida y a propósito, y el otro es pleno centro de no sé qué sitio. Claro. El y bien, pero sí es verdad que tienen un poco algo Sí, parecido. sí, sí, sí. Es que algunos escenarios, digo yo, ¿será el mismo sitio, pero en época distinta? O Digo, que porque es uno que se haya digo, basado en el otro. también puede ser, también puede ser. Mm. Y eso, bueno, yo
Yo, como buena fan de los protegidos, cuando vi al chaval con los poderes de chispas, me ha Mm, recordado a a la de los protegidos, me ha recordado un claro, poco esa escena así, un poco. el médico, que ¿A era que uno de sí? Sí, sí, de sí. los buenos, sí. Sí, sí. Claro, aquí vamos a entrar un pelín para terminar en el tema familiar y después hablamos del culmum de la Sí, temporada y con sí. esto acabamos. Tema familiar. De una forma u otra, no vamos a entrar en eso porque si no estamos aquí 2 horas. Cal, Jiajin y Daisy se reúnen. Sí. Todo parece muy bonito. Daisy por fin tiene una familia y eso es lo que hace realmente que cuando ocurra lo que va a ocurrir luego, y luego vamos a decir, se sienta tan en familia que quiere estar ahí. Lo Sí. que pasa es que Jiajin no es una tipa buena y todo está controlado por ella, incluso Sí. esa cena con su hija. Sí, sí. Una hija que, por cierto, han entrenado para que sepa controlar un poco, por lo menos, sus poderes. Que Claro. no sale cuando está nerviosa, sino que es capaz de sacarlo, en fin. Todo ese Ujú. momento familiar, ¿cómo lo has visto? A mí, me ha dejado un poco en shock, porque claro, tú piensas que es la típica familia, que Hydra los ha separado, ¿no? Y que en teoría estaba muerta. Luego te enteras que han hecho un Frankenstein con ella, ¿no? En plan, Literalmente hablando. sí, sí. Y que al final se vuelve la mala, que a ver, yo entiendo que contra Hydra lo puedo entender, pero que se vuelva la mala en sí, no sé, a mí eso me ha parecido un poco el shock, Claro. ¿no? Porque Mm, claro, luego ves el flashback del 83 con Gordon de jovencito y tú dices, bueno, pues será un grupo que sea en plan de buena gente, pero que Hydra pues los encontró, ¿no? Y yo me quedé, digo yo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Que es que es como, no te puedes fiar ya de las apariencias claro. Es de que ella, nadie, ¿sabes? digamos, se vuelve un poco loca cuando vive lo que vive, que es entendible. Vuelca su odio a Hydra, que es el que le ha hecho eso a ella, y a Shield, porque es quien se ha llevado a su hija, perdón, y quien tiene metodológicamente controlado a su gente. O sea, es que Shield tiene una lista que se llama el índice, si no recuerdo mal, Así. donde están incluidas las personas dotadas, que es un término genérico, para hablar de inhumanos, de supersoldados, de extraterrestres y de seres Ujú. humanos, de mutantes. Término genérico. Y claro, ese señalamiento cual régimen nazi, a ellos les molesta mucho y digamos, no había posibilidad de acuerdo real entre ambas organizaciones por el índice. Porque era pieza indiscutible para Chile, pues dices, ¿qué coño te voy a tener yo descontrolado? Puedes dominar el mundo si quieres, te tengo que tener, por lo menos tengo que saber quién eres tú y quién no. Y para ellos, una purga, o sea, un ejemplo de purga. Entonces, se vuelve loca, se cree sus propias mentiras, que es capaz de engañar a su gente, es decir, tenemos que vivir en comunidad y cuidarnos entre nosotros. Esto Mm, tan de comunidad, con sí. un discurso bastante populista, si me permites politizarlo un poco. Entonces, a partir de ahí, es prácticamente una dictadora que si algo se aleja de su control, lo mata, como con Reina. Sí, es como que lo que a ella le hicieron, luego también, ella también se convirtió un poco en lo que juró Destruir. Ujú. ¿no? Un poco esa Claro, famosa frase, ¿no? Te has convertido en lo que juraste claro. destruir, ¿no? A nivel familiar, por cierto, un breve paréntesis, ahora sigues con tu discurso, que no lo he explicado porque me ha parecido evidente. Cuando Cal y Jiajin conocen a Sky, le dicen que su nombre iba a ser Daisy, ¿vale? Y su apellido Johnson. Por eso me refiero a Daisy Johnson Claro. como Daisy Johnson, ¿vale? Que no lo he dicho explícitamente, pero es que, claro, al conocer a su familia dicen, cuando eres un bebé, te pusimos este nombre. That's it. por, por decirlo, por si hay alguien perdido. Tú decías, ¿no? Que ella se comete un poco en lo que quería destruir. Claro, y luego está ella, Daisy, un poquito, también la famosa frase de: "¿Cuál es tu familia? ¿La de sangre o la que hasta contigo, la que tú has elegido?", ¿no? Así. Entonces ella está un poquito, ¿no? Tengo aquí el perro. Claro, está un poco Ay, dividida, que aquí es cuando llega, y aquí el gato. yo llevo todo el rato mirando a tu gato. Claro, porque Sí, llega un momento en el que
ella está en medio, pues le están enseñando sus poderes y lo lógico de Coulson es decir, vale, tú cuando descubres tus poderes, reúnete con tu familia y después vuelves a trabajar. Sabes que tienes un contrato de trabajo. Está un poco ahí en medio, entre dos organizaciones que están enfrentadas y consigue una reunión entre S.H.I.E.L.D. y Jiajin. Aquí hay un salto enorme de cosas que han pasado que no interesan. Y Jiajin en esa reunión, que la tiene con Robert González, que dice, sí, yo quiero ir. Y Coulson, para correlación de fuerzas, dejarle un poco de poder para que se sienta respetado, dice, vale, ve, pues lo mata con los cristales que hemos hablado antes, los cristales estos trucados. Y con eso lo mata y comienza una guerra. Y en esa guerra evidencia lo que tú estabas diciendo antes, que ella está en medio, porque están los dos bandos, entre S.H.I.E.L.D. con su tutora, que eso tenía un nombre que se me ha olvidado, digamos que el tutor de un agente, el que enseña a un agente, tiene un nombre que se me ha ido. El OS, OS, ¿no? OS, efectivamente, el OS. OS de Sky fue Melinda May. Y se tiene que enfrentar a Melinda May una vez ya ha saltado la guerra y supuestamente, que esto es falso, González era un cabrón, pero González no atacó a Jiajin. Supuestamente estaba al borde de la muerte una mujer que puedes curarse sola. Digamos que Daisy tiene que escoger entre ir a salvar a su madre, que conoce desde hace 2 semanas, o creer a la mujer con la que lleva 2 años o año y medio siendo amigas y en un grupo y que además ha sido su entrenadora. Y hay una Claro. pelea física y ella se pone del lado de su madre. Es lo que tú estabas comentando. Claro, porque es que, claro, es su madre porque ella piensa que, bueno, que Que es la se la han víctima. arrebatado, claro, la víctima, hasta que la madre ve, porque claro, es que la madre intenta matar a la hija. Entonces cuando dice, hostia, espérate, porque espérate, porque Claro, igual mi madre no es que yo pensaba, claro, ¿sabes? ahí has dado un salto Uy, perdón. entre medias Daisy ya intuye algo, lo Claro, habla con Raina y Raina le dice, esta es la última conversación que vamos a tener, porque efectivamente claro, Raina acaba siendo asesinada por claro, Jiajin, porque Jiajin lo está controlando todo. Y claro. cuando Jiajin sabe que Daisy lo sabe, la atrapan, es decir, que la encierran como si fuera una criminal y la meten ahí en una cárcel porque asaltan el Claro, médico de S.H.I.E.L.D. claro. Sí, para sí, sí. convertir a todos, bla, bla, bla. Que ese es Sí, el gran sí. full moon. Y ahí es cuando llega el hecho de que ella ya está loquísima, que hay un pequeño grupo de 2 personas que se rebelan, que son Sky y el médico este, cuyo nombre desconozco, que es el de las chispitas que tú dices, Sí, se unen a S.H.I.E.L.D. Y sí. en esta gran batalla, porque Jiajin quiere que todos los agentes de S.H.I.E.L.D. se sometan a la bruma, que es el gas este que sale de las piedras. Si Para son inhumanos, saber, todo claro, perfecto, si no, muerto. si no, hasta luego. Claro. Es como eso, es como que se ha convertido en un hidra, pero con superpoderes. No pasa nada, Samuel, si el mío está aquí al fondo, No, hombre, pero no te que es un preocupes. perro, no se puede subir ahí arriba. No es Es como un un gato, gato, ¿verdad? claro. Eso es verdad. No, pero bueno, el tema que es que es esa vez, ya digo, yo puedo entender que acabe un poco, siendo en plan mala por todo lo que le ha pasado, pero lo que estamos diciendo es que se ha convertido también como en un hidra también, una especie de, Es una secta. pero Al final, una secta, ambos son entonces sectas y además ambos con la misma raíz. Ya lo hablaremos la siguiente temporada. Pero ambos sí, tienen su raíz en la mitología inhumana, realmente. claro, sí, sí, o sea, es que es muy sí, 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 es curioso, ¿no? Claro, y ahí, Entonces o sea, toda la pelea final se da en un barco, ¿vale? Donde está un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. que son los del verdadero S.H.I.E.L.D. y uno sí, más. Claro, y al final, como uno se puede mover, uno puede volar, pues acaban allí el director, el equipo fundamental de S.H.I.E.L.D. y el grupo de los inhumanos. La idea es matar a todo el mundo tirando un cristal de este de ventilación para matar a todos los que hay allí y ¿cierto? después replicar lo mismo en todo el planeta y que todos los que no sean inhumanos mueran, que es un Mm. poco el propósito de dominar el mundo que tiene, como tú decías, Hitler. Oh, Que mira, que lo estoy acariciando y está subiendo. Como tú decías, es es que el le salió en de la pantalla, Hydra, es eso, realmente. ¿Qué pasa? Eres e famoso. eso. Que, además otra cosa Te está vas. la parte de lo
de estos azules, que es para saber si son inhumanos o no, y Claro. luego también esta parte de los adivinadores, que eran por lo menos 6, eran unos cuantos los de la cosa esta grande, Mm. eran 6 más los de estos azules que luego sacaron, esas cosas, o sea, que son unas cuantas Ah, de claro, cosas. porque realmente son el mismo cristal, lo que pasa es que Mm, uno estuvo dentro de un adivinador y el otro no. Y había claro, cajas de adivinadores por un tubo, que eso lo vimos sí, en las primera parte de la primera temporada, sí, y en exactamente. claro, los inhumanos tenían por sí mismos, o sea, tenían Claro, cajas y exactamente. cajas y cajas de cristales, O que sea, de son hecho un ya montón. hablaremos de esas cajas, Sí, sí, ¿no? Y van a matar a todo el que no fuera inhumano, es un poco hablábamos antes de las purgas, ¿no? La purga de la la Alemania nazi, purga, pues la purga suya. Ellos lo iban a mismo. purgar a quien no sea inhumano. La idea fue original de los Kree, que luego vino un Kree a intentar evitarlo, que al final, Ujú. bueno, y de hecho reaparece un personaje de las películas que, persiguiendo a un Kree, que es Lady Sif, que de ahí, pues, se descubre que no todos los Kree estaban de acuerdo con Claro, cuando sus antepasados crearon a los inhumanos y tal, o sea que incluso entre ellos mismos, algunos pues no están muy de acuerdo, pero claro, uno solo pues complicado de parar eso, ¿no? Pero sí, sí, es claro. interesante. Y al final eso, el asunto de los inhumanos ahí acaba con que todo el resto del ejército da igual y con que hay 2 puntos de pelea. Uno en el de este de ventilación con Mackenzie, Coulson y Fit con el Gordon, que es el que se teletransporta, Sí, que acaban matándolo, y hay un cristal que tenía en la mano Gordon que se cae, Coulson se tira a cogerlo porque es un jugador de béisbol y sabe hacerlo, y claro, está a punto de morir, está a punto de convertirse en una costra y de quedarse claro, sin vida. Y ahí llega Mac, que se vuelve loco por las hachas en esta temporada, y es algo que arrastrará en el resto de la serie, tiene un hacha en la mano y dice: "Pues te corto el brazo". ya está, y ya está, y solucionado. O sea, Y le salva la vida antes de que eso se extienda, claro, pero claro. ya estaba. Pero fíjate tú lo que es el poder del guión. En realidad, en la vida real cortar eso no es tan sencillo, ahí hay un proceso, pero claro, por el Claro. poder del guión, racatá, te corta el No es brazo, tan hasta sencillo luego. que sea un racatá, y además seguramente desde el momento en el que se te mete el adivinador ese, se te mete en el cuerpo, Claro, se te mete en la sangre y ya se te mete en todo el cuerpo. Pero bueno, claro, entonces, como guión, bueno, ya está. el guión, el poder Hay del que guión, asumirlo. hay que asumirlo, Y el pero otro sí, foco es ujú, al que tú ya sí, habías hecho referencia antes. Está Jiajin con Daisy, que Daisy quiere impedir que Jiajin mate a todo el planeta con lo de los sí, cristales, y como le entiende que se está rebelando contra ella, Jiajin le ataca y casi le mata. sí, es verdad. Hasta que llega el padre, que bueno, el padre era Buah, una herramienta de Jiajin, pero después Corso le convence, porque dice: "Los 2 queremos a tu hija, apóyame". En fin, no voy ni a entrar en eso. Llega el padre y mata a Jiajin porque dice: "No, hija, no lo hagas tú, no te lo vas a perdonar nunca". Y mata a Jiajin y se salva el mundo. claro, Una pequeña salvedad, y aquí, voy a quitar el misterio de la siguiente temporada, que una de las bueno, que las cajas de cristales que iban a llevar al aire, Daisy los empuja, los tira al mar, y con una, consecución de actos que nadie se cree, porque esa caja debería estar cerrada, pero bueno, se abre, se evapora el liquidito, se sí. meten unos peces, y todo el mundo que coma unas proteínas concretas o que tome unas proteínas concretas se va a convertir en inhumano, o va a morir. Oh, Y hombre. esa es la trama inicial de la siguiente temporada. Sí, me ha recordado un poco al chasquido de Thanos, de el 50% de la Bueno, población, no, hasta luego, ¿no? Es un poco ese rollo, pero con los inhumanos. Madre mía, madre mía. O sea, es que ha sido una locura de y no hemos acabado. sí, sí, sí. Que no hemos acabado, porque al final de la serie, en la que sería la escena postcréditos, Simmons, que había aceptado ir a una cita con Fit, es absorbida
por el monolito que estaban investigando, que de esto Exactamente. te habrás olvidado. Es absorbida y es teletransportada a vete tú a saber dónde, ya lo veremos. Y todo esto en 23 capítulos. Claro. Cualquier cosa. Y ese monolito era lo que estaba relacionado con el origen de Hydra, si no me equivoco. Es que, claro, es que te digo, es que hay algunas tramas que sí que he Te acuerdas visto un luego poco. más. Sí, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ya digo, me quedé más o menos en la tercera, o sea que a partir de ahí ya, pero sí, algo de eso y ahora, es verdad, claro, por eso, gente, hay que mirarse las escenas post crédito, igual que hacéis en las películas, en las series también. Hay que vérselas, porque Ujú. hay un contexto que después se pierde. Claro, es que hay épocas en las que las escenas postcréditos valían para algo. Eso es verdad. Y esto es de Luego esta ya época. pues sí, Bueno, pues el sí. final, que tiene muchas cosas el final, ¿qué te parece? Para ir cerrando. Buah, yo que se valía muy parda en la tercera, porque la segunda se ha abierto lo que es la veda a muchos arcos de cara al resto de la serie, pero es que digo, es que han sido demasiadas cosas al mismo tiempo. Sí, que son 20 y pico de episodios, lo sé, que son muchos episodios, pero aún así, es que han metido demasiadas cosas, tío. Yo hubiera dejado algunas tramas, la hubiera dejado un Ujú. poquito más secundaria o más hasta la siguiente, tío. Está guay, ¿eh? Pero es una temporada que como te pierdes algún episodio, luego pierdes el hilo, ¿sabes Claro. qué te quiero decir? Es que eso es lo malo de las series tan intensas, que como, Mm, es que luego no sabes tú por claro. dónde va la Yo cosa. Y me he claro, revisto solo 2 o 3 episodios para poder hablar contigo. Me he visto los 2 del final y uno perdido de mitad de la temporada. Y claro, porque estas series tenían en su momento el anteriormente en, que si no, es ver eso, totalmente. Ahora claro. ya, claro, ahora ya ni eso, pero sí, 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 la verdad es que ha estado muy guay, me ha gustado mucho, pero ya digo, han sido demasiadas historias. Y esto, para resumirlo, ha sido Claro. un follón. La Y nos verdad, hemos las estado cosas como s dejando cosas. Nos hemos dejado muchísimas cosas interesantes de ver, pero que no podemos contar aquí. Te voy a claro. poner un reto que se me va a volver en contra dentro de un rato. ¿Qué nota le das a las temporadas? Ay, madre mía. Es que yo para rollo nota, soy malísima, en plan, porque esto es muy subjetivo. Entonces, claro, yo no Claro. sé, pues no sé, yo le pondría, le pondría un 8. Ujú. Le pondría un 8 porque, ya digo, me ha gustado, pero de tanto batiburrillo de historia, me ha vuelto un poquitín loca, así que voy a decir 8, por eso, más que nada, por tanta saturación, ¿vale? Así que vamos a decir un 8. Yo lo dejo ahí. Para mí la segunda y la tercera son mis favoritas. 8, 8,5, 9. Por ahí la dejaría yo. Sí, ¿Te gusta más que la primera? sí. ¿Sí? Aunque la primera también me ha gustado, pero sí, sí. Son buenas. Las primeras 4 o las primeras 3 son muy buenas. Las otras tienen cosas muy, muy, muy buenas, pero ya no son lo mismo. Ya lo hablaremos. Vamos a ver cómo ha quedado todo y nos vamos, que tenemos otra hora que hacer de charla en tu canal. Esto ha quedado con Cal, que era un loco con super fuerza inducida por una droga muy mala, que le ha lavado la cabeza con la misma Ujú. tecnología que utilizaron para lavarle, bueno, para que Phil olvidase los pequeños días en los que estuvo muerto y para que creyese que se había ido de viaje a Tahití, pues utilizaron el mismo proyecto para que Cal fuese un humilde veterinario. Daisy está ya con el equipo de SHIELD montando un equipo exclusivamente de inhumanos e intentando hacer el índice mejor, todavía ellos sin saber lo que se le viene encima, que es que hay unos pescados del cual salen proteínas con la esencia de inhumano y que va a matar a muchos humanos y va a darle poderes a otros tantos. Todavía SHIELD no es una organización legítima, es un grupito organizado que tiene en contra a Estados Unidos y al ejército y a Glenn Talbot, que me parece que ha salido ya, pero que va a salir la tercera temporada. Coulson ha superado con fuerza
la pugna interna de su liderazgo ha conseguido unir a todos. Mackenzie, que estuvo a punto de irse, se queda. Y Fitz y Simmons, que iban a tener una cita, iba a pasar lo que todo el mundo sabe de este primer momento que iba a pasar, pues no pasa porque está desaparecida, ya lo hemos comentado, está en un planeta perdido de la mano de Dios, ya lo comentaremos. Y Bobby está muy herida y ha dejado la organización. Ah, no, espérate. No ha dejado la organización, está muy herida y puede que la deje, perdona. Y Hunter se ha dado cuenta de que está perdidamente enamorado de ella, aunque se pelee mucho. Me parece que no me dejó nada del punto de partida para la siguiente temporada. Que es, Ujú, que es este. exactamente. Lo más importante lo hemos resumido muy bien. Y la tercera es eso, hay unas tramas muy interesantes. De hecho, hay 2 personajes que, bueno, ya veremos lo que pasa con ciertos personajes, porque tú y yo lo hemos comentado, de una cosa que pasa en la tercera, que tú y yo hemos comentado de, ¿para qué hacen esto si después no hacen lo otro? Y ya luego yo, ¿sabes? ¿Sabes a qué 2 personajes, no? Pues ya está. Estoy un poco hasta perdido ahora mismo. No sé ni a qué te puedes estar refiriendo. Es que no quiero dar mucho spoiler, que te comenté. ¿Para qué le hacen esto a estos personajes si después es un pana? Ya lo Bueno, comentaremos. sí, claro. Sí, 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 sé a lo que te Sí refieres, ¿no? he metido yo la pata luego antes con ese personaje. No te Bueno, preocupes. perdón, por acabar, una cosa, un hilo que me he dejado suelto. La cabeza que ahora sale de Hydra es Grand War, que ya lo hemos comentado antes. Por encontrar un lugar donde él sea el líder y tal, él da el golpe sobre la mesa porque no hay nadie y se queda liderando Hydra Ujú. y va a ser Crab en la tercera temporada. En esta segunda Oh, está gay, ahora va a ser Crab en la tercera. Que la tercera oh, también vale, se vale. vienen muchas cosas. Y en la tercera y en la cuarta. No sé cuándo es una trama concreta, pero va a ser en Va, la va. siguiente. El mes que viene esto va a ser también muy lioso. Quizás para el mes Sí, siguiente tenemos que organizarnos de verdad la charla, porque venimos cada uno con unas ideas que no vamos a montar, pero no la hablamos. Esto es claro. improvisación pura y dura. Sí, sí. Y es que eso, y es que cuando son tantas a la vez, como madre mía, Claro. espérate, por dónde empiezo y por dónde voy. O lo del hermano de Grant. Es como una trama que dura mm, no hay menos, que está ahí, pero que dura no hay menos. Es como, madre mía, es Otra que como, dura 17 capítulos. sí. Y luego Claro. otra que dura demasiado. O sea, como Mm. así un poco, pero bueno. Pues Ya ves. nada, Samuel, Vamos a despedirnos. Que la gente estupendo. sepa que tiene. Lo vamos a subir el mismo día a la misma hora, ¿verdad? Sí, 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 Pues sí, sí. tiene en tu canal una charla sobre la segunda temporada de Lucifer, donde sale increíble. En el mío, pues tenéis poca cosa, porque estamos volviendo muy lentamente. Tenéis trozos de la conversación con Jorge Jiménez, un ilustrador granaíno, andaluz, que trabaja en DC y Ay, que le ha dado vida a Batman desde hace 5 o 6 años y ahora al nuevo Batman número 1, que ha llegado a nuestras librerías hace poco y que en Estados Unidos fue top ventas a finales del año pasado. Tenéis una entrevista con él y ya os adelanto que es interesante, porque es un tío más muy majo. claro, y además otra cosa, gente, que nosotros 2 como andaluces Andaluces que nos somos. sentimos nos sentimos súper orgullosos. Y Mm. además es muy gracioso porque Jorge es de Granada, Samuel es de Málaga y yo de Sevilla. Así que Es tenemos Sevilla, ¿no? 3 provincias andaluzas En el mismo canal. totalmente Ana, representadas, así que súper Se orgullosos. Sevilla o Betis. Buf, mira, yo soy bética, pero no Ole. antisevillista, Eso es muy importante. Ole. Yo no soy anti nada en la vida, pero yo soy bético también. Bien, bien, bien. Hagamos aquí, arqueros y arqueras. Nosotros nos vamos, ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, es porque te ha gustado el contenido. Dale like, que te le va a venir bien. Suscríbete a los 2 canales. Vete a ver la charla sobre Lucifer. Y como siempre os digo, al final, si tú también quieres ser un genio, millonario y playboy, compórtate como filántropo, dale like y nos vemos en otra. Chao, chao. Chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.